todas y a todos. Es un privilegio para mí estar en estas jornadas sobre justicia penal. Saludo con muchísimo cariño a mi querida doctora Olga Islas, al doctor Sergio García Ramírez, por supuesto, y a todo el equipo, a Karen y quienes hacen posible la realización de estas jornadas. Vamos a dar inicio a nuestra mesa número 8, que justamente versa sobre jurisdicción interamericana y su impacto en la justicia penal. Tenemos a 3 ponentes de lujo. Está con nosotros Ricardo Paredes Calderón, está el doctor Luis de la Barrera Solórzano y el doctor Luis Raúl González Pérez. Voy a comenzar con una disculpa del doctor Luis Raúl González Pérez, quien por un compromiso laboral emergente, un imprevisto, no puede estar con nosotros esta tarde, pero quien se tomó el tiempo para realizar la grabación de su ponencia y es la que transmitiremos a continuación. Él va a hablar de la reciente sentencia sobre arraigo y prisión preventiva oficiosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ya se ha mencionado anteriormente, México en el año de 2008 incluye en el artículo 16 constitucional la figura del arraigo y también incluye la prisión preventiva oficiosa, cuyo catálogo de delitos se amplió en el año 2019. Asimismo, en noviembre pasado, hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la sentencia en el caso Sonpax de Tecpile y en enero de este año, 2023, fue emitida la sentencia en el caso García Rodríguez y otro, Reyes Alpiza, y en ambas sentencias se declara la inconvencionalidad de las figuras del arraigo, el uso de la prisión preventiva justificada que se está realizando en México, pero sí se declara la inconvencionalidad de la prisión preventiva en su vertiente oficiosa. Por lo tanto, la Corte Interamericana instruye al Estado mexicano la reforma a 2 artículos, al artículo 16 y al artículo 19 de nuestra Constitución. En este marco vamos a comenzar con nuestra mesa. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular del doctor Luis Raúl González Pérez. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es autor de 3 libros y coautor de 4 libros, ha escrito múltiples artículos para diversas revistas especializadas y obras colectivas, es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Entre otros cargos, ha sido subprocurador especial de la PGR, director de gobierno en la Secretaría de Gobernación, se ha desempeñado como abogado general, secretario administrativo y director general de personal de la UNAM. Colaboró como visitador general, secretario técnico y fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo 2015-2020. Es miembro de diversas organizaciones académicas, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, es profesor en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y fue titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de nuestra universidad. Muy buenas tardes, me da enorme gusto estar con todas y todos ustedes. Saludo a todas las personas que nos están viendo por esta vía remota y quiero en primer término también agradecer a don Sergio García Ramírez, a la queridísima Olga Islas y al maestro Eduardo Rojas, coordinadores de este magnífico evento que a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales organiza. Pues quiero empezar compartiendo la pantalla para empezar con la estructura de lo que será la exposición, que en esta ocasión quisiera hablarles a todos, todas y todos, que es el tema del arraigo y la prisión preventiva, las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La estructura que tiene la exposición, pues primero hablar de las restricciones a la libertad. ¿Cuáles son estas restricciones, estos estándares que de un lado se tienen en esta materia? ¿Cuál es la actuación que ha tenido nuestra Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles son los estándares que se tienen sobre estos temas? Y hablar de las
acciones de inconstitucionalidad que se han referido a ellas. También, pues, hablar de lo que es el tema central, las sentencias, como decía yo, de la Corte Interamericana, y hacer algunas consideraciones sobre la convencionalidad para dar algunas conclusiones al final. En primer término, el marco de las restricciones excepcionales a esta libertad, tenemos que entenderlas que son eso, precisamente frente a una de las libertades fundamentales que tenemos, y particularmente referida a la movilidad física o ambulatoria, pues que tenemos todas las personas, pues entender que efectivamente no es un derecho absoluto, pero su restricción está sujeta a requisitos que están normados y que se constituyen en una garantía para las personas. La Corte Interamericana se ha referido a este tema señalando, y esto hay que resaltarlo, que no es suficiente que toda causa de restricción a la libertad, por el hecho de estar establecida en una ley o en la Constitución, pues por ese solo hecho se legitima, ¿sí? Sino que debe responder a ciertos objetivos. Uno de ellos es que su finalidad sea compatible con lo establecido por la Convención Americana de los Derechos Humanos. De otro lado, que sean medidas que se adopten, estas tienen que ser idóneas para cumplir con el fin que se persigue. También, pues uno de los criterios de la Corte Interamericana es que sean necesarias, es decir, que sean absolutamente indispensables para conseguir ese fin deseado y que no haya otro tipo de medidas menos gravosas. Es decir, lo que se trata es de proteger ese núcleo central de la libertad y que también haya una proporcionalidad entre esa medida y el fin que se persigue. Es decir, que haya una circunstancia precisamente equilibrada entre ese fin legítimo de un lado, pero también la restricción que no rebase los límites que hagan nugatorio esa libertad. Pues también cualquier restricción a la libertad debe ser, y este es un principio general del derecho, tener una motivación suficiente, pero una motivación reforzada tratándose de restricciones a la libertad, sobre todo para preservar que no sea violatoria del artículo 7º de la Convención Americana, en particular en su inciso 3º. ¿Qué ha pasado frente a estas restricciones en México? ¿Cuál ha sido el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues veremos algunos casos en esa transición, sobre todo a partir del 2008, esa transición al nuevo sistema de justicia penal. Revisaremos brevemente dos acciones de inconstitucionalidad, una previa a esa reforma, la 20-2003, promovida por, impulsada por reformas que en materia penal y procesal se dieron en el estado de Chihuahua, en su normatividad local, y también una posterior a la reforma del 2008, que es la 29, la acción de inconstitucionalidad 29-2012, contra reformas en materia procesal en el estado de Aguascalientes. ¿Qué pasó en el estado de Chihuahua? Bueno, el estado de Chihuahua normó en el artículo 122 bis de su Código de Procedimientos Penales, pues esta figura del arraigo, y la Corte lo que señaló fue que esta reforma era inconstitucional. Los criterios emitidos por el máximo Tribunal Constitucional, pues de un lado, debemos decir, tienden a convertirse en vinculantes para los jueces y tribunales del país, del ámbito jurisdiccional y también a los administrativos. Y aquí hay que resaltar que si bien se obtuvo una mayoría de 8 votos, que es el quórum calificado que se tiene para declarar la inconstitucionalidad, los considerandos que llevaron a esa votación
no tuvieron esa misma uniformidad. En un caso, no se alcanzaron en los considerandos esos 8 votos, y eso se tradujo en que esta resolución de inconstitucionalidad del artículo 122 bis en el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código, perdón, de Procedimientos Penales de Chihuahua, ¿sí? Pues tenía una similitud con el Código Federal de Procedimientos Penales. Es decir, esa similitud hubiese hecho que de haberse tenido uniformidad en esos considerandos, la Corte entonces hubiera sentado un precedente para que toda aquella normativa se considerara inconstitucionalidad. La Corte dijo, para el caso de Chihuahua es inconstitucional, pero pues no se puede tener como criterio, porque no se alcanzaron los considerandos los 8 votos, como un criterio obligatorio. Es decir, aquí nuevamente creo que se pudo avanzar en el tema de derechos humanos para que también cualquier normativa en ese sentido fuera extensiva como un criterio de aplicación para los jueces, pero no aconteció lamentablemente esta circunstancia, y normativas similares en las entidades federativas en esa fecha siguieron subsistiendo en su aplicación. Nos referíamos a otro caso, que es la acción de inconstitucionalidad posterior a la reforma del 2008. Recordemos que el 18 de junio se reformó la Constitución para dar paso, entre otras cosas, al sistema penal acusatorio, reformando por ello, entre otros artículos, el artículo 16, para incorporar a nivel constitucional, dado que se había declarado a nivel secundario la inconstitucionalidad en algunos códigos de entidades federativas, como el de Chihuahua, pues en 2008 se constitucionaliza el arraigo para el caso de delincuencia. Nuevamente, en este caso, el Poder Revisor de la Constitución dejó ahí, digamos, una pincelada contraria a los derechos humanos desde mi punto de vista, porque en un transitorio permitió que las regulaciones que existieran en las entidades federativas respecto del arraigo siguieran siendo aplicables. Cuando, repito, ya en el caso de Chihuahua, esa normativa se había declarado inconstitucional. Entonces, simplemente no se quiso avanzar más en el tema de la protección a los derechos humanos. El 10 de junio tenemos una importante reforma que es en materia de derechos humanos, en su artículo primero constitucional, importantísima, el principio pro persona e interpretación conforme. Y en el 2012, el Estado de Aguascalientes modificó sus disposiciones vigentes en materia de arraigo para ampliar las hipótesis existentes. Se conoció la acción de inconstitucionalidad a la que nos referimos, la 29/2012, por parte de la Suprema Corte de Justicia, que se resolvió en 2014 y la declaró inconstitucional. Resolvió que los alcances de ese artículo transitorio pues no posibilitaban las modificaciones que pretendía la legislatura de Aguascalientes. Un asunto también en donde la Corte nuevamente tuvo la oportunidad de estar acorde con la reforma del 2008 en la materia que venimos analizando del arraigo, que pues un amparo en revisión en 1250-2012, que se resolvió hasta abril de 2015, la Corte estableció, ¿sí?, que la validez constitucional del arraigo dependía de su previsión en la Constitución Federal, como hipótesis habilitada
para que la autoridad procediera a privar a una persona de su libertad. Es decir, el criterio asumido en ese momento por la Corte fue simplemente el que al estar en la norma constitucional, pues la hacía válida, tal como textualmente lo señaló, que el arraigo era una institución apta para restringir la libertad de las personas al preverse en ese rango constitucional. De otro lado, junto a esto también tenemos que al tratarse de una restricción constitucional, la Suprema Corte aplicó el criterio de restricciones constitucionales que ya que había determinado en la tesis 293 del 2011, en una contradicción de tesis, en donde pues el criterio, si bien era la prevalencia de la norma más protectora, no importando el ámbito nacional o internacional, pero tratándose restricciones, la prevalencia de estas por sobre cualquier norma convencional. Sin embargo, en esa discusión de este amparo en revisión, hubo ya voces que se inclinaban por discutir que aunque estuviese en la Constitución, pues se diera una mirada de que pues constituía esta figura del arraigo problemas contrarios a la convencionalidad. La figura del arraigo nos decía en ese entonces, en esa discusión, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, afirmaba que era incompatible con las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, a la luz de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Por su lado, el entonces ministro Juan Silva Mesa, refiriéndose al artículo 11 transitorio de la reforma de junio del 2008, esta que decíamos, posibilitó que las entidades federativas continuaran con las hipótesis que tenían normadas a esa fecha en su aplicación, a pesar de que solamente se trataba para delitos de delincuencia organizada y no para otro tipo de delitos, pero como hacíamos la crítica, el Poder Revisor de la Constitución dejó ese transitorio. Ya el ministro Silva Mesa en ese entonces señalaba que ese transitorio excedía el núcleo duro de la reforma en sí misma, que no cumplía el artículo 133 bis, ya refiriéndose al caso particular del Código Federal de Procedimientos Penales, con los requisitos exigidos convencionalmente para imponer un límite válido a la libertad, la libertad personal. En cuanto a esos criterios que hacíamos referencia como estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Luis María Aguilar, en un sentido similar, sostuvo que esa figura que se preveía en los ordenamientos de las entidades federativas, estas no podían modificarlo como pretendía hacerse. Pero alguien que en ese momento fue también muy enfático fue el ministro Arturo Saldívar, quien posteriormente sería presidente de la Suprema Corte de Justicia, señaló que era contrario, o al menos a la luz del artículo 7 de la Convención Americana y de los estándares que la Corte Interamericana venía asumiendo, criterios que son obligatorios en términos de la propia tesis 293-2011, decía que en una interpretación posible del artículo 11º transitorio de la reforma de junio de 2008, que pues esto era incompatible con el derecho a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia. Y decía, por lo que estamos en el supuesto de preferir la aplicación de los estándares interamericanos más protectores. Es decir, lo que trato de señalar aquí es que ya para ese momento había voces al interior de la Corte
que a pesar de que estuvieran en la Constitución algunas disposiciones, pues eran contrarias a esos estándares. Y José Ramón Cosío, con nitidez, con mucha claridad, pues señaló, y lo digo textual, que la naturaleza del arraigo, desde entonces, como una detención extra o procesal, quedaba fuera de las garantías básicas otorgadas, que pues era innecesario la aplicación de un test de necesidad, idoneidad o proporcionalidad, ya que esa figura no tenía cabida en las posibilidades de actuación estatal que garantiza la Convención Americana. Es decir, simplemente se refería a que vulneraba derechos contenidos en la Convención, el 5, el 7, el 8 y el 22, y que no tenía caso siquiera entrarle al examen, al test respectivo. Pues esta reflexión, si bien iba dirigida al ámbito federal y se avanzaba en términos de acotarlo a la delincuencia organizada, tampoco se dejó de observar que cada vez había más propensión a hacer reformas para incrementar las hipótesis normativas de la delincuencia organizada como una vía para ir restringiendo la libertad personal. Y por eso es que la Suprema Corte de Justicia señalaba como un conflicto práctico, porque mientras la norma constitucional limitaba la procedencia del arraigo, normas locales que estaban estableciendo esa figura para otro tipo de delitos. Ahora bien, ¿qué pasa en el ámbito internacional en los criterios que la Corte Interamericana ha señalado? Simplemente lo sintetizo en novedad de tiempo. La Corte señala que no, el arraigo no cumple con el estándar de razonabilidad, de proporcionalidad, de necesidad, de legitimidad en cuanto que no está acorde con la Convención Americana, idoneidad a la que ya nos referíamos, de que habiendo, no se analiza la posibilidad de otras medidas menos restrictivas y desde luego también el de previsibilidad. Hablábamos también en la estructura de esta exposición, o queremos hablar en la estructura de esta exposición, que refiriéndonos a algo que posibilitó nuevamente la oportunidad que tuvo la Corte para pronunciarse sobre pues, la aplicación de la convencionalidad en materias de arraigo y de prisión preventiva oficiosa. Ya vimos que en el amparo 1250 mencionado tuvo la oportunidad, pero no se alcanzó los votos necesarios para que se buscara lo que ya preveía la reforma del 2011, una interpretación conforme. Bueno, en 2000 o a partir del 2019, la acción que se promovió en noviembre de 2019 por la CNDH, a la que le recayó la acción 130 o el número 130-2019, en contra de varios artículos de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto que había afectación a derechos de seguridad jurídica, libertad personal, a la libertad de tránsito, al debido proceso, así como a los principios de presunción de inocencia, que aquí estamos entrando en la materia que estamos mencionando, de arraigo y prisión preventiva, de legalidad en su vertiente de taxatividad, y la mínima intervención en materia penal, como última ratio, y la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa. En el 2021 hay un primer planteamiento de parte del ministro ponente en donde se declara la invalidez o proponía declarar la invalidez del artículo o de las normas que mencioné. En novedad de tiempo no doy los artículos, los tienen ustedes frente a su pantalla. Pero en ese proyecto, por parte del ministro
ponente, pues se señalaba que la prisión preventiva en forma oficiosa pues era desproporcionada y no tendría cabida. El proyecto, la argumentación que se daba en esta materia por parte del ministro ponente era que se debe de entender que la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática, ¿sí? Que se trataba de que buscar una reflexión eh, entre esta materia respecto de la convencionalidad. Y el primer proyecto hablaba de inaplicabilidad de, el artículo 19. Este, digamos, concepto no fue, digamos, muy bien recibido en, digamos, por los demás ministros. Se retiró por parte del ministro ponente y se buscó pues un nuevo proyecto que reflejara, recogiendo las opiniones de los demás ministros. Y aquí es donde me parece que la Corte perdió la oportunidad, nuestra Suprema Corte de Justicia perdió la oportunidad de anticiparse a lo que después veremos fue una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, pues, nos decía el ministro ponente que para mantener la coherencia del sistema jurídico mexicano debía evitarse la formación de antinomias y, sobre todo, la restricción de los derechos humanos y que había que interpretar ese artículo 19. Ya no habló de inaplicación del artículo 19, sino de una interpretación conforme, entendiendo esa prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática. El carácter oficioso de la medida cautelar significa que es una modalidad en la que el juzgador debe abrir el debate para determinar si se justifica la imposición de una medida de esas características de manera preventiva, sin necesidad de que el Ministerio Público lo hubiese solicitado. No se alcanzó la mayoría, 6 votos en contra, pero nos habla de que el resto de los ministros y ministras ya estaban con una visión de buscar una interpretación conforme al artículo primero constitucional. Es decir, perdimos esa oportunidad para señalar que la prisión preventiva oficiosa pues no debe entenderse como en automático, sino se debe realizar de manera particular en cada caso. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos dos, el caso Zompastle Tecpile contra México y García Rodríguez y otros contra México. Respecto del arraigo, en obviedad de tiempo, miré muy rápido, aquí están los temas, en el caso Zompastle, por los que la Corte señaló que era incompatible el arraigo con la convención. Pero lo que me interesa destacar, los artículos que se violentan, lo que me interesa destacar es la resolución que emitió la Corte, que la figura resulta incompatible con la convención y que el Estado, este es el punto medular, deberá dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico y no está distinguiendo la jerarquía de normas, se está refiriendo al sistema normativo como tal. La normatividad relacionada con el arraigo como medida de naturaleza preprocesal restrictiva de la libertad para fines investigativos, porque parte de las razones es que se investiga o se utiliza con fines de este carácter. En forma similar, el caso García Rodríguez y otros contra México se analiza también dentro de los planteamientos de la Corte Interamericana
el tema del arraigo y vuelve a señalar, pero de manera más enfática, ¿sí?, el tema en el sentido de que el Estado, en este caso el Estado mexicano, pues es contra el Estado mexicano, deberá dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico toda la normatividad, y aquí es específico, incluyendo la constitucionalidad, para que no hubiera duda, ¿sí? Porque hubo voces que decían, bueno, pero no está refiriendo a la Constitución. Pues aquí es específico. En el anterior caso Zompastle se refería al sistema jurídico, que en mi concepto incluía todo. Aquí ya de manera expresa lo señala, relacionado con el arraigo como medida, nuevamente, como se señaló anteriormente. ¿Qué pasa con la prisión preventiva en el caso Zompastle, Tecpile y otros contra México? Me voy, simplemente no digo los artículos que se violentaron en ese caso, y ustedes los podrán encontrar, pero nos señala en esta sentencia que el Estado mexicano, como lo ha hecho en otros casos, entre otras cosas, también debe de ordenar su sistema jurídico para que sea compatible con la Convención. Lo dijo también en el caso Zompastle y lo reitera en el caso Rodríguez. Pero adicionalmente, el caso Rodríguez señaló esto que voy a comentar. Adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales para que sea compatible con la Constitución, refiriéndose a la prisión preventiva oficiosa también. Es decir, tanto en arraigo como en prisión preventiva, si bien la Corte no se refiere específicamente a la prisión preventiva oficiosa en su resolución, nos habla de que se tiene que adecuar el sistema jurídico mexicano y hacerlo compatible con lo que se obligó internacionalmente a modificar su ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa en términos de la convencionalidad y la resolución 293 que la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez contra México, se refirió a ello y pues nos hace ver que pues lo inadecuado de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia al referirse a la prevalencia de las restricciones contenidas en la Constitución mexicana. Y desde luego en su sentencia cita lo dicho por el ministro José Ramón Cosío, que fue perito para este caso, en donde los jueces y magistrados del Poder Judicial, señala, están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293, pero tal como lo dijo el perito y la Corte Interamericana recogió, esto hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortalezca el principio pro persona, es contrario a la convencionalidad. Y figuras como el arraigo y la prisión preventiva hacen ineficaces precisamente este principio que se estableció en el 2011 en nuestra Constitución en su artículo primero. Es decir, la Corte Interamericana nos está diciendo que este criterio restrictivo de la Corte en su tesis 293-2011 simplemente es contrario a la convencionalidad, tanto a la Convención Americana como a los criterios y estándares que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y agrega en estas sentencias, y las voy a juntar, tanto el caso Zompastle, Tecpile y otros contra México, pero también en el caso de Rodríguez contra México, pues nos recuerda que todas las autoridades internas del país deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la convención. Y de manera particular en la aplicación de la norma, se refiere que las magistraturas y órganos de implementación de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Y en esta tarea deben tener en cuenta
no solamente el tratado, sino también la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la convención. Decía yo, tanto el caso Zompaste como el caso Rodríguez se refieren en ambos términos a esto que acabo de comentar. Creo que he usado mucho del tiempo y simplemente me iré a las conclusiones. ¿Qué sucede entonces con la contradicción de tesis 293 respecto a las restricciones constitucionales? ¿Qué interpretación debe prevalecer respecto del arraigo y la prisión preventiva oficiosa? ¿Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia lleve a cabo la revisión de sus criterios asumidos para armonizarlos convencionalmente? Pues desde mi particular punto de vista, primero, se debe desincorporar el arraigo del sistema jurídico, incluyendo el constitucional, y dar una regulación diversa a la contenida de nuestra Constitución, a la prisión preventiva oficiosa y traducirla en normas que signifiquen una prisión preventiva justificada. Es decir, que la oficiosidad en todo caso se refiera, pues sí, a que los jueces motiven el caso particular para alcanzar los fines que prevén la prisión preventiva, que no, la prisión preventiva justificada no es contraria a la convención, si se cumplen los fines legítimos de preservar el proceso y evitar riesgos a terceros o a víctimas. El órgano revisor de la Constitución tiene que hacer estas modificaciones constitucionales. De otro lado, las jueces y los jueces deben aplicar ex oficio el control de convencionalidad, tal como lo está contenido en las sentencias de la Corte Interamericana. Hacer una interpretación y aplicación de la norma bajo el principio pro persona, como ya, y seguramente mis compañeros hablarán de ello, se está dando, por ejemplo, este criterio de aplicación en las suspensiones, que ya hay criterios como medida cautelar de la prisión preventiva con efectos restitutorios de la libertad. Conforme a la tesis 293-2011 de las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias a los tres poderes de la Unión. Por eso debe haber una armonización en su aplicación y aplicar ese criterio contenido en el artículo primero constitucional. Y estas argumentaciones de que se atenta contra la soberanía del país, el que órganos internacionales en sus sentencias vulneran la soberanía del país, es totalmente inexacto, no se corresponde con, primero, con lo que por lo que México siempre ha buscado distinguirse, que es la defensa de los derechos humanos y el respeto por los tratados que celebra. De ahí que la soberanía la ejerció al suscribir los tratados internacionales que admitieron la jurisdicción, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues hasta ahí lo dejo ya en novedad de tiempo. Yo agradezco nuevamente el que me hubiesen invitado a este panel. La verdad es muy importante, ha sido muy rico todas las mesas que se han desarrollado y ofrezco una disculpa por haberme anticipado en la grabación de esta exposición. Por motivos de trabajo lo tuve que hacer de esta manera, pero nuevamente mi gratitud a la coordinadora y los coordinadores de este magnífico evento. Muchísimas gracias, muy amables por su atención. Agradecemos al doctor Luis Raúl González Pérez. A continuación, cederemos el uso de la voz a Ricardo Paredes Calderón. Él nos va a hablar de la prisión preventiva oficiosa a la luz de la Constitución y de la tutela internacional, no sin antes leer una síntesis curricular de él. Ricardo Paredes Calderón es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales por la UNAM, maestro en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género por el Instituto de la Judicatura Federal y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con una carrera judicial de más de 30 años dentro del Poder Judicial de la Federación,
ocupando el cargo de juez de distrito en materia penal y de procesos penales federales del año 2002 al 2004, última fecha desde la que se desempeña como magistrado de circuito. En la actualidad es integrante del tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, es autor de varios libros y artículos especializados en materia penal. Ricardo, si eres tan amable, tienes el uso de la voz hasta por 20 minutos. Gracias, maestra. Buenas tardes a todas y todos. Primeramente, agradecer la invitación de las instituciones, especialmente al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas. La verdad, es un privilegio estar aquí con ustedes, poder dar un punto de vista desde una parte de la judicatura, que lo que voy a decir seguramente no lo suscriben la mayoría o todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pero es una visión de alguna parte en este tema de la prisión preventiva oficiosa que ya el maestro Luis Raúl González en su excelente exposición que nos antecedió, la verdad es que ya casi dijo todo. Realmente ya queda muy poco que decir. Eh, y pues yo voy a intentar darles el punto de vista de la óptica como juzgador en este tema de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, creo que, como ustedes lo saben, pues esta prisión preventiva oficiosa está contenida en el artículo 19 constitucional. Como ya se decía, hay una disposición expresa que establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos y da una lista, un catálogo de delitos respecto de los cuales el juez, hay un mandato, me parece constitucional, que dice que el juez deberá aplicar la prisión preventiva en esos casos. En la práctica, ¿qué se ha hecho esta distinción entre prisión preventiva oficiosa y justificada? Es justamente eso, que oficiosa es que basta que el juzgador advierta que está en presencia de uno de los delitos de ese catálogo para que le imponga y sin necesidad de que haya una petición o un contradictorio por parte del Ministerio Público y la defensa, ¿no? Entonces basta con que esté en ese catálogo para que se imponga. A diferencia de lo que es la prisión preventiva justificada, donde necesariamente tiene que haber una petición del fiscal y bueno, tiene que cumplir una serie de requisitos, que exista esa necesidad de cautela y que además pues sea proporcional, sea idónea, la menos lesiva, etcétera, del catálogo de medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, de entrada, como ya lo decía el maestro, pues esta disposición está expresamente contenida en la Constitución, ¿no? Que me parece que es una de las cosas muy importantes que habría que destacar, a diferencia de lo que nos señalaba en algunas acciones de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte. Se hablaba de legislaciones procesales, ¿no? Que es muy diferente para mí de que esté contenida en la Constitución y contenida en una legislación procesal, porque ahí realmente es un ejercicio que los jueces constitucionales hacemos todos los días de verificar si las normas eh, procesales o sustantivas secundarias pues se adecuan o no a la Constitución, que es una de las problemáticas que voy a destacar, decir, bueno, ¿hasta dónde los jueces podremos hacer un control de la propia Constitución? Nosotros como jueces podemos declarar la inconstitucionalidad de un artículo constitucional. Entonces, creo que es desde ahí que me gustaría ir perfilando y decir, bueno, ¿hasta dónde un juez mexicano o la misma Suprema Corte puede expulsar del sistema jurídico mexicano a la Constitución, ¿no? Esta problemática, bueno, de la prisión preventiva la estamos viendo ya sea a nivel de proceso donde los jueces, al llegar un asunto a sus manos, está señalado o está el Ministerio Público lleva un caso de esos que están señalados con prisión preventiva oficiosa y ya empieza ahí la disyuntiva si el juez puede imponerla o no puede imponerla en atención a estas condenas que ha sufrido el Estado mexicano. Desde la otra óptica, ya también el maestro lo adelantaba en el sentido de que a través del juicio de amparo
se está promoviendo a los juzgadores que se declare la inconstitucionalidad de esta norma o la inaplicación de esta norma de la prisión preventiva oficiosa, y se ha pedido suspensiones a efecto de que se haga un pronunciamiento o un, una tutela anticipada respecto de ello. Y por el otro, bueno, ya en cuestión del fondo, donde se tendrá que analizar si esta figura de la prisión preventiva oficiosa, pues resulta constitucional o no, ¿no? Que es lo que los jueces de amparo de alguna manera analizamos. Ya lo plasmaba el maestro también, las condenas que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última de García Rodríguez y otro contra México, en el cual para mí resulta fundamental, donde una de lo fundamental de estas condenas es que se condena al Estado mexicano a adecuar su ordenamiento jurídico, dice, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sean compatibles con la Convención Americana. Y ya en los puntos resolutivos, en el 14 dice, deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa. Derivado de esto, pues, como era de esperarse, el foro jurídico, los abogados, en cuanto se llevó a cabo esta condena, pues empezaron a promover ante los jueces, estableciendo que ya hay una condena al Estado mexicano y que por lo tanto el Estado mexicano y a través de los jueces estaba obligado a acatar y aplicar o desaplicar esta prisión preventiva oficiosa. Y yo la primer cuestionamiento que me haría sería si los jueces, entiendo que los jueces como parte del Estado mexicano, pues tenemos que responder a estas condenas, pero el primer planteamiento que me gustaría poner sobre la mesa es decir, bueno, los jueces tendríamos que dar cumplimiento de inmediato a esa resolución o determinación de la Corte Interamericana, cuando la condena es que el Estado mexicano debe de adecuar sus ordenamientos jurídicos internos sobre la prisión preventiva oficiosa. No pareciera en primera instancia que a quien está dirigida esta condena sería al Poder Legislativo, de que adecue, incluyendo la Constitución, que la adecue a lo establecido por la Corte Interamericana, por la Convención Americana. Sería un primer planteamiento, hasta dónde el juez mexicano tiene la obligación de dar cumplimiento directo a estas condenas que se le están realizando al Estado mexicano. Y bueno, eso llegó también, como lo decía el maestro, a una contradicción que emitió el Pleno Regional, es región norte, región centro-norte, perdón, donde no tanto en el cuaderno principal, sino en la suspensión, emitió esta jurisprudencia 13, que dice: suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Cuando se reclama la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora no debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Amparo, sino deberá otorgarla con efectos restitutorios de tutela anticipada, ya que las sentencias vinculantes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Zompastle y otros, y García Rodríguez y otro, en la que fue declarada inconvencional esa medida, dice, constituye un factor determinante para tener por demostrada la apariencia del buen derecho. Y en uno de sus párrafos establece que es posible una concesión de tutela anticipada toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados, en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho. Dice, pues con ello hace presumible la probabilidades jurídicas considerables para
que el acto reclamado en su momento sea declarado inconstitucional. Y es otra de las preguntas que yo me realizaría. ¿Realmente la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional cuando está contenida en la propia Constitución? Ya lo decía el maestro, dice, bueno, no será necesario que se haga una interpretación conforme, porque de entrada a mí me suena un poco extraño que podamos sostener que la prisión preventiva, porque la Corte Interamericana haya dicho que es inconvencional, ya la prisión preventiva oficiosa sea declarada inconstitucional. Tal vez podamos declararla inconvencional, pero inconstitucional, pues me suena un poco difícil en la medida en que pues está contenida dentro del propio 19 constitucional, ¿no? Entonces, ahí empiezan estas problemáticas para los jueces mexicanos de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta condena que recibió el Estado mexicano respecto a la prisión preventiva oficiosa? Y yo creo que la pregunta que también válida es establecer si es posible que los órganos de amparo de menor jerarquía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación realicen un control constitucional o convencional sobre la disposición constitucional que contiene la prisión preventiva oficiosa, así como las normas legales que la contemplan en algún sentido. Es decir, bueno, los jueces de instancia, ¿podríamos hacer un control constitucional? Eh, eh, ahí yo también tengo muchas dudas respecto a hasta dónde yo como juez constitucional puedo realizar un control de la Constitución. Y algo que yo he reflexionado mucho en este tema es decir, bueno, ¿hasta dónde un juez puede declarar o inaplicar un artículo constitucional? Y para mí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ustedes saben que para llevar a cabo una reforma constitucional en México, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, es muy complejo. Se requiere una mayoría de las 2/3 partes de las cámaras. Se requiere de que las legislaturas también aprueben esa reforma. Entonces, no es tan sencillo reformar la Constitución. Y me parece, yo ahí sí digo, hasta dónde una sola persona, un solo juez, pudiera por sí solo reformar o inaplicar la Constitución, cuando nuestro propio sistema establece un sistema muy rígido para la reforma constitucional, que incluso en la actualidad, y lo vemos todos los días, en ningún partido político, ni el gobernante, en este caso el presidente de la República, ha insistido en querer llevar a cabo reformas constitucionales y no se ha podido realizar, porque no tiene el número de senadores, diputados para llevarlo a cabo. Requiere de otras fuerzas políticas para poderlo hacer. Y yo aquí el primer cuestionamiento de decir, bueno, si no puede la Cámara de Diputados, el presidente, llevar a cabo esta reforma constitucional, un juez por sí mismo podrá inaplicar la Constitución, podrá reformar. Y esta discusión ya se ha venido sosteniendo en la Suprema Corte, no se ha podido llevar a cabo o emitir una determinación. Y recuerdo, y me parece que uno de los ministros decía, este, ¿quién soy yo para arrancarle hojas a la Constitución? Y creo que esa expresión me parece a mí eh, muy ilustrativa en el sentido de decir que hasta dónde un juez puede de alguna manera decir, pues para mí estos artículos constitucionales, pues me parece que son inconvencionales y por lo tanto los expulso de mi sistema jurídico y del sistema jurídico constitucional mexicano, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tendríamos que reflexionar. Por eso yo a lo mejor no estaría muy de acuerdo con lo que establecía el maestro Luis, en el sentido de que la Corte
esta jurisprudencia que 20 del 2014, que rubro es derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, debe estar a lo que establece el texto constitucional. A mí me parece que cuando la Suprema Corte estableció esta restricción y decir, oye juez, no te pongas tan creativo, no porque tú veas o consideres que a tu parecer que un artículo constitucional es inconvencional, pues lo expulses. Si la Constitución tiene una restricción, tú respeta la restricción constitucional, ¿no? En todo caso, eh, la misma Suprema Corte estableció otros criterios donde estableció eh, en la contradicción de tesis 299 del 2013 estableció expresamente que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte no es susceptible de someterse a control constitucional o convencional por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Explicó en este caso que un criterio judicial emitido por nuestro tribunal pudiera desatender en alguna forma un derecho humano. Pero dice, existen los mecanismos legales para que se subsane ese aspecto, como puede suceder con el abandono de un criterio propiciado por el órgano, por el propio órgano. Y sobre el argumento sostenido, reiteró que que aún partiendo del modelo de interpretación constitucional actual, que se sustenta en la protección de derechos humanos, no es posible determinar que la jurisprudencia del máximo tribunal del país pueda ser objeto de decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla como resultado del ejercicio de control de convencionalidad, porque permitirlo, vean lo importante que dice, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. Emitió la jurisprudencia 64 del 2014 que dice, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad o convencionalidad de su oficio por los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Entonces aquí, como lo ven, tenemos una problemática muy grande los jueces actualmente porque, por una parte, tenemos que la Suprema Corte estableció que cuando la Constitución tiene una restricción, debemos de atender, aun cuando esa restricción pudiera parecer que va contrario a los derechos humanos. Por otra parte, tenemos una determinación del Pleno Regional Centro-Norte que nos dice que sí es factible inaplicar de alguna manera la Constitución y, y dar una tutela anticipada. Y entonces, ante esa disyuntiva, creo que actualmente los juzgadores estamos en ese dilema de decir qué aplicamos. Incluso parte de lo que el maestro transcribía en su exposición, algo que el ministro Cosío apuntaba muy preciso, decía, los jueces tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte, so pena de que los jueces incurramos en una responsabilidad, porque la propia ley de amparo nos establece la obligatoriedad de esas jurisprudencias y por lo tanto que no podríamos desatenderla. De tal manera que me parece que desde mi punto de vista, ante esta contradicción que existe entre el criterio de la Suprema Corte que habla de la restricción constitucional y lo que el Pleno Regional estableció, me parece que por una jerarquía de criterios,
tendríamos que atender en este momento lo que la Suprema Corte ha venido estableciendo, que en tanto exista esta restricción o esté establecido la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, tendríamos que atender eso, a menos que la propia Suprema Corte modifique su jurisprudencia de restricción constitucional. Me parece que mientras que no lo haga, los jueces mexicanos estamos obligados a aplicar la Constitución. Incluso yo lo he dicho luego, a lo mejor un poco en broma, que el artículo 97 de la Constitución, cuando nosotros asumimos el cargo de jueces o magistrados o ministros, tenemos que hacer una protesta. Y esa protesta establece y dice que estamos obligados a guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Entonces, creo que puede ser un poco en sentido de broma, pero entonces habría que modificar también la Constitución para decir que los jueces mexicanos debemos guardar y hacer guardar la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución. Creo que me parece que la Corte, al establecer la supremacía constitucional en estos criterios y al ser obligatorio para todos los jueces, me parece que tenemos que respetarlo. Y ya creo que sí es tarea de la Corte tratar de definir. Me parece que muy pronto lo tendrá que hacer porque ya se están generando muchas contradicciones de tesis, que incluso en el tribunal donde yo estoy adscrito, hemos denunciado alguna que me parece que la Corte muy pronto resolverá esta problemática. De mi parte sería de momento todo. Si más adelante hay alguna pregunta, con mucho gusto sigo a sus órdenes. Gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Ricardo Paredes Calderón. Justamente al escucharlo, recordaba esta histórica ya discusión en la Suprema Corte de Justicia, donde un ministro justamente estableció que hacer interpretación conforme del artículo 19 en prisión preventiva oficiosa era como arrancarle o declarar inconstitucional o inconvencional el artículo 19 en prisión preventiva oficiosa, era como arrancarle hojas a la Constitución. Y otro ministro al día siguiente también le contestó que entonces era válido reconocer el artículo 19, pero sí matar el artículo primero constitucional que establece principio pro persona, interpretación conforme a tratados internacionales, obligaciones del párrafo tercero para todas las autoridades, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, vaya, validamos el 19, pero nos olvidamos del artículo primero constitucional, contestaba justamente ese ministro, además del alto riesgo de que ya incurrimos en responsabilidad internacional y seguiremos incumpliendo nuestras obligaciones convencionales a raíz de criterios restrictivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese marco es importante recordar la idea de bloque de constitucionalidad que siempre me dicen amigos colombianos, aquí tuvimos ya un ponente extraordinario en la mesa anterior, que en México no hemos terminado de entender el concepto de bloque de constitucionalidad o como lo denominamos en nuestro país a raíz de la contradicción de tesis 293, el parámetro de control de regularidad constitucional. Todavía seguimos entendiendo el derecho internacional como un derecho externo, un derecho que se confronta con la norma constitucional y no como normas integradas complementarias. Por ahí la Suprema Corte justamente en esta jurisprudencia dijo lo que tiene supremacía son los derechos humanos, entendiéndolos como un bloque integral que tiene como última finalidad la protección irrestricta de la dignidad humana. Pero bueno, vamos a seguir en esta discusión, además todavía en las mesas que faltan y para mí es un privilegio porque lo estoy viendo en pantalla presentar a mi querido maestro, amigo, colega con quien hemos compartido diversas trincheras, mi querido doctor Luis de la Barreda Solórzano. La verdad es que no necesita presentación porque una personalidad con su trayectoria, con sus aportaciones al mundo de los derechos humanos y al mundo jurídico no necesita presentación, pero voy a permitirme leer un breve resumen
examen curricular que me hicieron llegar nuestras y nuestros organizadores. Luis de la Barreda Solórzano ha sido fundador y el primero en presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Programa Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, ICESI. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal por oposición de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor por el gobierno de Francia. Es autor de más de 20 libros en materia penal y derechos humanos y es columnista del periódico Excelsior. Mi querido doctor Luis de la Barreda, tiene usted el uso de la voz hasta por 20 minutos. Querida Julieta, muchas gracias por tan generosa y afectuosa presentación. Antes de iniciar mi exposición, agradecer a mi muy querida maestra, la doctora Olga Islas, a mi admirado maestro, aunque nunca me dio clase, me da clases todos los días con sus textos, con sus exposiciones, al doctor Sergio García Ramírez por la invitación a estas jornadas, que ya son una tradición muy fructífera. Todas las ediciones de estas jornadas han sido sumamente interesantes, sumamente enriquecedoras. Y yo pedí hablar hoy sobre un tema que me parece muy apasionante, que es el de una de las implicaciones que tiene la jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como sabemos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe absolutamente la tortura en cualquier circunstancia y en cambio no prohíbe, solamente limita la aplicación de la pena de muerte. Es muy loable que se prohíbe en términos absolutos la tortura, pero causa extrañeza, como lo dice el doctor García Ramírez en el artículo publicado al respecto en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que no se haya abolido la pena de muerte. Entonces, quiero aquí hacer un planteamiento respecto de si sería jurídicamente viable, sin que se reformara la convención, que la Corte aboliera la pena de muerte. Me quiero referir a dos resoluciones de la Corte, una que tiene que ver con la pena de muerte y otra no. La primera, la que no tiene que ver con la pena de muerte, es la resolución de 11 de marzo de 2015 en el caso César versus Trinidad y Tobago. Wilson César fue condenado a 20 años de prisión con trabajos forzados y a recibir 20 azotes de acuerdo con la Ley de Penas Corporales de Trinidad y Tobago. Los azotes serían inferidos con el gato de 9 colas, instrumento de 9 cuerdas de algodón trenzadas, cada una de aproximadamente 30 pulgadas de largo y menos de 1/4 de pulgada de diámetro, asidas a un mango. Las 9 cuerdas de algodón son descargadas en la espalda del sujeto, entre los hombros y la parte baja de la espina dorsal. Esos azotes invariablemente provocan, obviamente, contusiones y también laceraciones en la piel. La pena a que fue condenado William César fue ejecutada. La Corte Interamericana consideró que las penas corporales de flagelación reflejan una institucionalización de la violencia. Y aunque está no solamente permitida, sino ordenada por la ley e impuesta por una autoridad judicial, sin embargo, dijo la Corte, constituyen una forma de tortura
y en consecuencia una violación per se de la convención que prohíbe, como hace un momento señalé, en términos absolutos la tortura. El relator especial de tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que las sanciones legítimas son aquellas ampliamente aceptadas como tales por la comunidad internacional, como la privación de la libertad. En cambio, los azotes y cualquier otra pena que inflija dolor físico no son penas legítimas. La Corte hizo notar en su resolución en la que condenó a Trinidad y Tobago que el gran impacto físico y emocional ocasionado en el condenado al imponérsele esa pena constituía un dolor grave, un dolor psíquico grave, además del dolor físico por los latigazos, el, el ser condenado y saber que se va a enfrentar al gato de 9 colas constituía un dolor psíquico grave. Dijo textualmente la Corte que, que el dolor y el daño físico fueron exacerbados por la angustia, dolor psíquico, el estrés, dolor psíquico, y el miedo, dolor psíquico, padecidos durante el periodo en que el señor César estuvo esperando en la cárcel. Más aún, en 3 o 4 ocasiones fue expuesto al sufrimiento de otros reclusos sometidos a penas similares. Se le hizo presenciar en 3 o 4 ocasiones cómo se aplicaba el castigo de la cola del gato de 9 colas a otros condenados. Entonces, al aplicársele este castigo, se le infirió dolor físico, pero también sufrimiento psíquico por la angustia y el miedo severos que sufrió. La otra resolución a la que me quiero referir sí tiene que ver con pena de muerte. Es el caso Hillary, Constantín y Benjamin y otros contra Trinidad y Tobago. Y aquí la Corte, citando el antecedente europeo en el caso Sering contra Reino Unido no extraditaba a Sering a Estados Unidos ante el riesgo de que se le aplicara la pena de muerte. Pero el argumento del Tribunal Europeo era muy interesante. No era por la ejecución de la pena de muerte, sino por el sufrimiento que constituye estar en el corredor de la muerte. Entonces, en la resolución de la Corte Interamericana, se dice que los prisioneros del corredor de la muerte que esperan su ejecución constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Trato cruel, inhumano y degradante que ocurre durante todo el periodo de detención mientras espera la ejecución, durante el cual el condenado sufre angustia. En este caso, hubo un peritaje de una abogada en la que indicó las condiciones antihigiénicas y de hacinamiento en que estaban los presos que iban a ser ejecutados. Señaló que no había facilidades sanitarias adecuadas, que pasaban 23 horas diarias en su celda, que cuando llegaban a la celda inmediata, después de ser condenados a la pena de muerte, llegaban a una celda y desde ahí veían el lugar, la cámara de ejecución, donde había un letrero que decía: usted ha venido aquí para ser ejecutado. Y había dibujos de una figura con una cuerda atada al cuello. Realmente una manifestación de sadismo
ellos sabían que iban a ser ejecutados, pero de todas maneras se les mostraba un dibujo donde ellos estaban con la soga al cuello. Entonces, la Corte Interamericana consideró que las condiciones de detención de los condenados constituyeron tratos crueles, inhumanos o degradantes porque se estaba afectando su integridad física y psíquica. Dijo la Corte, el procedimiento previo a la muerte en la horca de los sentenciados aterroriza a los prisioneros y los deprime. Varios no pueden dormir debido a que sufren pesadillas y tampoco pueden comer por el estado de angustia en que se encuentran. Creo que si la Corte considera que la espera a la ejecución constituye una angustia grave, independientemente de las condiciones de detención, aunque esas condiciones fueran decorosas y aún si fueran confortables, la pura espera, sabiendo que finalmente se será ejecutado, la pura espera ya constituye un sufrimiento sumamente grave, un sufrimiento que va más allá de ser un trato cruel, inhumano o degradante. El condenado a muerte no es ya el hombre que era antes de la condena. La angustia a que está sometido momento a momento sin escape hace estragos en su psique, destruye una parte esencial de su humanidad. Uno de los grandes dones que los mortales debemos a los dioses es el de no saber anticipadamente el momento en que vamos a morir. Saber que vamos a morir ya de por sí es angustioso, pero el hecho de que no sepamos cuándo, dice Mariana Frank en un aforismo formidable, ningún reloj te dice tu hora. Pero el hecho de que no sepamos cuándo no, nos permite vivir como si fuéramos inmortales. Freud dice, en realidad en el fondo nadie cree en su propia muerte. Y el gran poeta Vicente Quirarte escribió, yo mismo me sorprendo al pronunciar mañana y siempre. Pero para los condenados a la pena de muerte, resulta muy angustioso saber que después de la celda solamente les espera la pena de muerte. En Reflexiones sobre la guillotina, Albert Camus escribió sobre el condenado a muerte. Ya no es un hombre, sino una cosa que espera ser manejada por los verdugos. Se le mantiene en la dependencia absoluta, la de la materia inerte, pero con una conciencia que es su principal enemigo. El paquete ya no está sometido a los azares que reinan sobre el ser vivo, sino a leyes mecánicas que le permiten prever sin peligro equivocarse el día de su decapitación. Es cierto que la ejecución de la pena de muerte se puede diferir, como ha ocurrido tantas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, pero de cualquier manera, el condenado a muerte sabe que, salvo que se dé un indulto, lo que sigue de la celda en la que está es la pena de muerte. En El último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo, el personaje dice, ahora estoy preso, mi cuerpo está encadenado en un calabozo, mi mente encarcelada en una idea, en una horrible idea, en una sangrienta e implacable idea. Solo tengo un pensamiento, una convicción, una certidumbre. Estoy condenado a muerte. Entonces creo que en todos los casos, la espera a ser ejecutado, desde el momento de la condena a la pena de muerte, constituye un sufrimiento grave. Y ese sufrimiento grave es lo que configura la tortura. Por lo tanto, si tengo razón en lo que acabo de decir, toda pena de muerte implica una tortura. Y la tortura está
absolutamente prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así que, si tengo razón, sin modificar, sin reformar lo referente a la pena de muerte, habría elementos para que en algún momento la Corte dijera, dado que la pena de muerte implica una tortura y que la tortura está prohibida absolutamente por la Convención, la pena de muerte es inaplicable. Y es inaplicable porque es una tortura. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mi querido doctor Luis de la Barreda. Tendríamos algunos minutos para preguntas. Si reviso el chat, voy a leer los comentarios de Eric Alberto Parada Díaz. Él dice, el problema que se ha señalado es que si bien existe una amplia doctrina jurisprudencial respecto a los derechos humanos, no existe una teoría definitiva de lo que en qué consisten las restricciones constitucionales. No es lo mismo la prisión preventiva oficiosa o la restricción que tienen los ministros de culto para ser elegidos en cargos públicos, o una restricción que vacíe de contenido a la propia Constitución o a los derechos humanos. ¿Qué es una restricción constitucional y cuál sería la base mínima de protección de derechos humanos que puede ser ampliada convencional o legalmente? Francisco Arellano felicita al doctor Ricardo Paredes por su excelente ponencia y Carolina Carmona dice, adicionalmente la tortura podría considerar que la pena de muerte no empata con la reinserción social. Y Mauricio Lozoya felicita por su excelente reflexión al doctor Luis de la Barreda. Mi querido doctor Luis de la Barreda, respecto a esta pregunta, en torno a si se podría considerar que la pena de muerte no empata con la reinserción social, no sé si quisiera hacer algún comentario. Y mi querido doctor Ricardo Paredes, si quisiera hacer algún comentario sobre restricciones constitucionales. Bueno, respecto de si la pena de muerte encaja con la reinserción social, eso solamente sería posible si creyéramos en una vida posterior a esta y si creyéramos que en esa vida posterior uno puede portarse bien o mal, uno puede ser un buen ciudadano del mundo ultraterreno, del mundo posterior a la muerte, o puede ser un delincuente. Entonces, ahí sí podría ser que después de haber sido ejecutado en este mundo, uno en el mundo posterior a la vida como la conocemos, uno se portara bien y entonces se diría, bueno, ya no pudo readaptarse o reinsertarse socialmente en la vida terrenal, pero en la vida posterior mostró que estaba totalmente reinsertado. Ya no en este mundo, pero en el otro mundo, en el mundo posterior, se ha portado bien. Muchísimas gracias. Querido doctor Ricardo Paredes Calderón. Gracias. Sí, creo que el comentario es muy trascendente porque efectivamente no hay un concepto o no se ha delimitado qué debemos de entender por una restricción constitucional. Incluso en el último caso de la Corte Interamericana que compareció el ministro en retiro José Ramón Cosío y, y Arturo Bárcena como peritos, una de las discusiones o aportaciones era eso. Sin embargo, como también en la primera exposición se hacía alusión, ya la Corte Interamericana sí hablaba de que este aspecto de la libertad personal pues implicaba una restricción y me parece que yo considero que sí es una restricción constitucional porque implica precisamente esa restricción a la libertad personal de un imputado y también atenta contra el principio de presunción de inocencia. Entonces, creo que sí se adecua a esto que llamamos restricción constitucional. Eh, Digo, sé que la postura que expuse es polémica, pareciera que va en contra de toda esta corriente de derechos humanos en lo particular, y creo que nadie de los juzgadores creo que estamos de acuerdo en que exista la prisión preventiva oficiosa. Creo que todos coincidimos en que es inconvencional. Yo el punto que quise solo destacar y poner a debate
y a la luz es decir, oigan, está bien, pero ¿cómo le hacemos para no crear una inseguridad jurídica y también mantener esta estabilidad y esta seguridad jurídica de todos los gobernados, donde cómo le hacemos para que no cualquier juez pueda expulsar la Constitución o pueda eh, inaplicar la Constitución con lo riesgoso y con lo problemático que ello implica, ¿no? Entonces, creo que desgraciadamente, como lo hemos y se expuso, realmente la Suprema Corte no ha podido ponerse de acuerdo en cómo llevar a cabo estas restricciones constitucionales o inaplicar o hacer esta interpretación conforme para darle un sentido diverso al que actualmente se está dando, ¿no? Me parece que es una cuestión muy compleja y bueno, esperemos que pronto nuestra Suprema Corte nos dé luz en ese sentido. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hubo una explosión de preguntas para el doctor de la Barrera, entonces, si gusta hacer algún comentario general, las leo rápidamente. Ángel Ordóñez dice: en espacios penitenciarios donde no se cuenta con las debidas medidas de seguridad, es equivalente a la pena de muerte. Jesús Enrique Centeno Rojas: doctor Luis, ¿qué tan importante es tomar en cuenta la sociología, la filosofía y otras disciplinas para reafirmar los derechos humanos como eje central del sistema jurídico? Mauricio Lozoya: estimado profesor Luis de la Barrera, abusando de su disposición, ¿cuál sería su opinión en torno a las penas vitalicias o aquellas que por su duración ya no dan margen a proyecto de vida? Miguel Ángel Ruiz Sánchez: creo que esa sería tal vez para el doctor Paredes Calderón. ¿Cuál sería la tesis de jurisprudencia invocable ante un juez de control para que no se aplique la prisión preventiva oficiosa? Y sin duda la prisión preventiva oficiosa no tiene lugar en el actual sistema adversarial, nos dice Jorge Medina. Doctor Luis de la Barrera, si es tan amable. Julieta, muchas gracias. Primero quiero dar una opinión sobre esta discusión sobre el artículo 1 de la Constitución, sobre la prisión preventiva oficiosa, sobre la obligación de las autoridades de aplicar el principio pro persona. La reforma al artículo 1 constitucional le da a este artículo 1 un contenido que es el siguiente: incorpora todos los tratados, todos, de derechos humanos suscritos por nuestro país, suscritos y debidamente ratificados a la Constitución. Aunque si compramos la Constitución en una librería va a ser un libro más o menos delgadito, de cualquier manera, con el artículo 1 se incorporan todos los tratados. Y el artículo 1 es muy claro. A ver, anteriormente y actualmente, ¿cuál era la jerarquía para aplicar normas? Primero la Constitución y luego los tratados. Esa era la jerarquía. De acuerdo con el artículo 1, ya no hay una jerarquía a priorística entre la Constitución y los tratados. Se aplica preferentemente la norma que mejor defienda los derechos humanos. Y el artículo 1 es muy claro: todas las autoridades del país, no dice el Poder Legislativo, no dice el Poder Constituyente, no dice la Suprema Corte, dice todas las autoridades del país están obligadas a aplicar el principio pro persona. Paso a las preguntas que se me hicieron, que agradezco mucho y que bueno, si intentara responderlas todas, pues sería otra conferencia completa, lo cual sería violatorio de los derechos humanos de todos los oyentes y nos impediría ver el partido de los Pumas contra los Tigres, lo cual también sería muy grave. Pero quiero simplemente señalar algunas cosas. No me parece que la prisión vitalicia sea adecuada por dos razones. La primera, porque en efecto va contra el objetivo de reinserción del condenado. Pero la segunda razón es esta: en Europa hay una criminalidad infinitamente inferior a la que hay en nuestros países, a la que hay en México, en Venezuela, en Honduras, etcétera, y la pena mayor es de 30 años de prisión.
40 años en caso de un delito de terrorismo con más de una víctima. Y la seguridad pública es completamente envidiable. Por lo que decía Beccaria, no es la crueldad de una pena, no es la severidad de una pena lo que disuade a los potenciales delincuentes, sino la certeza de que esa pena se va a aplicar. Mientras que aquí se castiga 1 de cada 100 delitos, 1 de cada 10 homicidas es llevado a juicio. En los países europeos, por ejemplo, de cada 10 homicidios dolosos, llegan ante un juez 9, es decir, el 90%, y eso sí disuade. Lo que disuade a un potencial delincuente no es, o sea, si el potencial delincuente sabe que la posibilidad de que se le castigue es muy remota, que es del 1%, pues obviamente, aunque la punibilidad sea muy alta, eso no lo va a disuadir. Pero si sabe que aunque la punibilidad no sea tan alta, hay un 90% de posibilidades de que sea castigado, eso sí lo va a disuadir. Por otra parte, 30 años o 40 años es una pena bastante, bastante severa. No hace falta poner una prisión vitalicia. Si un hombre, digamos, de 25 años es condenado a 30 años de prisión, cuando salga de prisión va a ser difícil que delinca, porque todas las energías del ser humano, también las energías criminógenas, van declinando. Y después de 30 años de prisión va a ser difícil que ese hombre delinca. Por lo demás, hay preguntas interesantísimas, y los derechos humanos tienen que ver con la sociología, con la filosofía, con la antropología, con la historia, etcétera. Y, aquí dejo mi exposición para no ser abusivo en el uso de la palabra, y porque seguramente el magistrado Paredes tendrá cosas muy interesantes que responder. Estimado doctor Paredes Calderón, no sé si gustaría hacer algún comentario. Bueno, ya, como decía el maestro, ya estamos abusando. Yo solo me parece que la problemática de la prisión preventiva oficiosa, junto con lo que la Corte Interamericana ha resuelto, es un tema muy complejo que justamente eso ha llegado a la Suprema Corte y los mismos ministros no se han podido poner de acuerdo y no han podido emitir una determinación concluyente, ¿no? Creo que cada uno, yo pudiera coincidir con todo lo que se ha dicho, exposiciones en cuanto al el principio por persona, este bloque constitucional, todo eso. Creo que un poco la visión un poco como juzgador, en el sentido de que hay jurisprudencias de la Suprema Corte que establecen determinados parámetros y esas jurisprudencias también que son obligatorias. Entonces, es la dificultad actualmente de los juzgadores entre a qué atendemos, a lo que la Suprema Corte ha dicho, a lo que la Corte Interamericana viene señalando. Entonces, creo que ahí está, tan es así que el país ahorita creo que no sé en qué porcentaje, unos sí aplican, otros no. Entonces, creo que lo urgente es que la Suprema Corte ya lo defina y que pueda dar una seguridad jurídica para el país. Este sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias a mi querido doctor Ricardo Paredes Calderón, a mi doctor Luis de la Barrera Solórzano, al doctor Luis Raúl González Pérez, en nombre de los organizadores de este evento, de quienes están coordinándolo y por supuesto de mi querida doctora Olga Islas, así como del doctor Sergio García Ramírez, que siempre es un placer verlo en pantalla. Los invitamos a continuar con nosotros para el día de mañana en la mesa 9 sobre reparación integral del daño y agradecemos su presencia durante esta tarde. Excelente noche para todas y para todos.